Sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra. Una cordial bienvenida para todos aquellos que nos escuchan, ya sea desde su casa, desde su lugar de trabajo o donde se encuentre. Y yo le quiero invitar a que en estos momentos cierre sus ojos y le diga al Señor sencillamente: yo quiero que tú hables hoy a mi vida. Yo quiero, Señor, que tú me bendigas con tu palabra y que el milagro mayor que hoy pueda recibir al ir a tu presencia y al escuchar tu palabra sea una restauración espiritual. Señor, por mi parte te pido que bendigas mi vida, Señor, como tu instrumento, como tu servidor, pero bendice por medio de la obra del Espíritu Santo y la obra de tu palabra, que es viva y eficaz, aquella persona que hoy nos escucha, aquella persona que hoy atiende este llamado, saca un poco de su tiempo, hace una pausa en su día a día y medita en lo que dice tus santas escrituras. Te pido, Señor, que esa bendición por la cual estamos orando sea una bendición que transforme nuestra alma, nuestro ser, para que tus propósitos, para que tus planes cada día se establezcan, se cumplan en nosotros. Espíritu Santo, te invitamos no solo a nuestro lugar donde estamos, sino a nuestra mente, a nuestro corazón. Y en la medida en que buscamos de tu presencia, que nos acercamos a tu palabra, oro para que cada día nuestras raíces espirituales sean más profundas y podamos sostenernos. También, Señor, que al meditar en tu palabra, nuestro corazón, nuestra alma esté llena del gozo, el gozo que tú nos traes. Y en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén. El capítulo que nos corresponde hoy es Jeremías 33. Y vamos a meditar un poco, donde vemos el obrar del Señor de una manera maravillosa. Este capítulo 33 nos deja ver a un Dios misericordioso, nos deja ver a un Dios que restituye, a un Dios que obra. Y yo le quiero invitar a que abra su corazón y que cada promesa que encontremos durante este capítulo la tome para su vida y la atesore en su corazón, que demanda de esto de nosotros. Entonces vamos a dar lectura, lo vamos a hacer en 3 secciones. Y la primera empezaría del versículo 1 al versículo 9, entonces vamos a leerlo así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será por mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Maravilloso es Dios, cómo empieza a hablarnos a nosotros. Y en esta pequeña porción encontramos el tan citado y tan famoso Jeremías 33:3, que en algún momento o nos lo han regalado como promesa bíblica, o quizás se lo hemos dado a alguien que lo necesita, ya sea un amigo, ya sea un familiar, diciéndole: mira, el Señor dice en Jeremías que clamemos y que lo busquemos. Pues bueno, hoy nos encontramos con este versículo, pero aunque la verdad que nos dice acerca de que lo busquemos y que Él nos mostrará muchas cosas que nosotros no conocemos, viene enmarcado en un contexto de guerra, en el contexto que Jeremías estaba viviendo, en el contexto de que el pueblo estaba recibiendo la consecuencia de sus actos, y es allí donde Dios les dice: bueno, clamen a mí y les mostraré cosas grandes, ocultas, pues que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decir en esta reflexión a la luz de la palabra? Que la voz del Señor vino al profeta, pero el profeta estaba en la cárcel. Mira,
Dios viene a nuestras vidas, Dios visita nuestra vida, Dios da palabra a nosotros siempre. Pero en muchas de estas ocasiones nosotros estamos pasando momentos adversos, momentos difíciles. Jeremías era un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque él estaba encarcelado. ¿Habría cometido algo malo? No. Sencillamente, lo que para el rey, lo que para las autoridades era malo, porque él les estaba dando una palabra en contra de lo que ellos querían escuchar, pero era la palabra de Dios. Jeremías estaba actuando en obediencia hacia lo que el Señor lo había mandado. Y por causa pues, de esa obediencia a Dios, tenía unas consecuencias legales. Estaba encarcelado. Jeremías sufrió un poco. Sufrió en estos lugares quizás impotencia por él estar ahí aislado de todo lo que estaba pasando, quizás poder hacer algo, pero no podía porque estaba en la cárcel. Y allí Dios viene y le da una palabra. Mira cómo es Dios. Obra en nuestra vida, llama a nuestro corazón en momentos puntuales. Si este es el caso nuestro, este es el caso suyo, atiende esa voz. Que independientemente de lo que estemos pasando o estemos viviendo, la voz de Dios trae mucha bendición, trae mucho cambio, trae una respuesta y trae algo tan trascendental que cambia mi presente en algo maravilloso. Pues es así como Dios le dice a Jeremías, mira, clama a mí y te voy a mostrar cosas sorprendentes, cosas que tú no conoces. Pero ese te voy a mostrar está dentro de lo que estaba pasando. Y si bien es cierto que se muestra a un Dios maravilloso, a un Dios que nos da promesa, también es cierto que Dios habla en medio de una situación difícil. Cabe aclarar, quizás seré un poco reiterativo con esto, que aunque Dios es bueno, que aunque Dios es fiel, Dios es lleno de amor, Dios perdona, Dios restaura, lo que estaba viviendo el pueblo, ya lo hemos estado mirando en capítulos anteriores, es una consecuencia de sus actos. Sí, Dios es Dios y esa es su esencia. Hablamos del Dios de amor, pero también hay que decir que su esencia también es la justicia. Y lo que ellos estaban viviendo era algo muy fuerte. Era un tiempo de guerra, era tiempo de desolación, de hambre, de enfermedad. ¿Pero por qué? Porque el pueblo había tomado decisiones deliberadas en su carne, en su emoción. Se habían aislado del Señor, se habían apartado de sus palabras. Y la promesa que muchos años atrás Dios les había dado se mantenía vigente para lo bueno, pero también para recibir las consecuencias de alejarse de ella. Esto era lo que enmarcaba el versículo 3, el clama a mí, yo te responderé. Dios visita nuestras vidas, sí. Dios habla a nuestras vidas, sí. Pero también hay que decirlo, Jeremías estaba pasando un momento fuerte y el pueblo estaba a puertas de algo duramente que tenían que pasar en su vida. Serían exiliados, serían muertos no solamente ellos, sino familiares. Pasarían tiempos de desolación muy fuertes. Entonces, mi querido oyente, hay que decirlo, es el Dios que adoramos, un Dios lleno de amor y un Dios lleno de misericordia. Pero nosotros debemos tener la responsabilidad que si la palabra del Señor se nos es dada, debemos acatarla, debemos recibirla y esforzarnos por obedecerla. Que si lo hacemos, disfrutaremos de todas las bendiciones del Señor. Pero si hacemos todo lo contrario, nos apartamos de las Escrituras, también vamos a vivir las consecuencias. Entonces, volviendo un poco más al texto, Dios dice sí, hay un momento fuerte, hay promesa, el Señor es claro, dice que hay una promesa de restauración, ¿sí? Dios dice yo los voy a restaurar, yo daré un tiempo de restauración, pero esa palabra de restauración está condicionada a lo que ellos estaban viendo. ¿Sí? Imagínense por un momento, el pueblo y las personas viendo el desastre, el caos que estaba en ese momento y viene una palabra de restauración. Entonces como que no tiende a ser muy coherente ante los ojos humanos, ante la realidad, no tiende a ser muy coherente porque dice, vemos destrucción, vemos desolación por todo lado y viene una palabra de restauración, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Sencillamente Dios daba una palabra que se recibía y se admiraba con los ojos de la fe. No eran esos momentos, porque ese tiempo que lo estaban viviendo era el tiempo del castigo. ¿Por qué? Volvemos a decirlo, por sus actos de alejarse de la palabra del Señor, de correr tras otros ídolos, de adorar otros dioses
Y bueno, estaban viviendo su consecuencia. Pero aún así, el Señor se muestra en su fiel amor y en su misericordia, diciéndole al pueblo, yo los restauraré. En esta promesa, Dios les habla acerca de que les iba a traer medicina y sanidad. Además les dice que les traería paz y paz en abundancia. Ahora, ¿por qué esto? Pues porque una guerra trae como resultado demasiadas muertes, trae muchas enfermedades, epidemias, cuestiones que afectan no solamente el momento, sino siguen con el tiempo. Y a diferencia de lo que hoy vivimos, que pues hoy en día contamos con centros hospitalarios, contamos con variedad de medicinas, de analgésicos, de desinfectantes, de muchas cosas que la tecnología y los estudios nos han permitido avanzar, en ese tiempo carecían muchas cosas. Por tal razón se necesitaba una sanidad y una medicina, y Dios viene con esa promesa. Mira, yo les voy a restaurar, les voy a traer sanidad y medicina. Y esa paz que el rey Nabucodonosor estaba cortando por la conquista, por el sitio, por destrucción y por todo lo que él quería para extender su imperio, esa paz el Señor promete que sería restaurada, y no una paz cualquiera, una paz que sobreabunde. Así lo dice el versículo 6, paz y en abundancia. Aunque todos queremos paz y tranquilidad, la connotación que el Señor nos da, que recibimos de Él, es una paz espiritual, que es en medio de la crisis, que es en medio de lo que yo esté viviendo, lo que esté atravesando, la prueba, la dificultad, como quiera llamarla, allí yo experimento una paz que sobrepasa mi razonamiento, mi concepción de las cosas, una paz que no se describe, pero sencillamente que cuando me acerco a Dios y Él ministra ese shalom perfecto a mí, yo lo puedo entender y decir, Señor, esa es tu paz. Ahora, es la paz que Dios está prometiendo, una paz espiritual, una paz que recibimos de Él cuando Él es nuestro Señor. Y también su promesa traía el sello del perdón. Dios promete que en ese tiempo donde Él restauraría al pueblo, también perdonaría los pecados. Todo eso que el pueblo hizo, todo eso que el pueblo cometió, sus malas decisiones, sus malos actos por correr tras otros dioses, la idolatría, la prostitución, y todo lo que el contexto histórico del pueblo de Israel en ese entonces nos muestra, todos los pecados que cometieron, Dios dice, yo los perdonaré, yo los limpiaré. ¿Sí? Qué Dios maravilloso. Volvemos a decirlo, el presente no era prometedor, pero el futuro era un futuro de promesa que en el momento se veía y se contemplaba con los ojos de la fe. Yo quiero darle como esa invitación. No sé cuál sea su presente hoy, no sé qué esté atravesando, pero lo que sí sé es que las promesas del Señor no caducan. Las promesas del Señor fueron para el pueblo de aquel entonces, pero también las promesas son para mi vida. Que si Dios les decía, mira, clamen a mí y yo les responderé, esa misma promesa yo la puedo recibir hoy. Cual sea la situación que esté atravesando, ya sea familiar o económica o de cualquier índole, busque a Dios. Acérquese al Señor con toda la humildad del corazón, diciéndole, Señor, aquí estoy yo. De verdad que mi presente no es el mejor, pero yo sé que en tu palabra encuentro promesa de restauración. El llamado en este tiempo devocional es rendir el corazón al Señor para que Él haga algo maravilloso. Tenemos a un Dios que más que ser un padre, también tiene, yo lo veo así, tiene un arte de ser un arquitecto, de ser un ingeniero, que el Señor construye y diseña donde todo el mundo dice, aquí ya no se puede, aquí ya no hay nada. En las ruinas que estaba viendo el pueblo en esos momentos, Dios estaba diciendo, aquí puede haber algo, aquí vamos a restaurar de esta manera, aquí levantamos por este lado, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte emocional, en la parte estructural. Dios estaba como ese arquitecto perfecto, dando promesa de restauración. Y no es mucha diferencia en nuestra vida. Pasamos y venimos al Señor, vinimos. No sé si usted ya es creyente, si usted es cristiano o no. Los que hemos sido encontrados por Dios en algún momento, llegamos así, destruidos, agobiados, sin dinero, enfermos. Otros quizás en un cementerio llorando a un familiar, a un ser querido. Otros en una unidad de cuidados intensivos, quizás al borde de la muerte, a otros que lo iban a matar. Pero este presente, que no era prometedor, se propició para llegar a los pies de Cristo, para conocer al Señor, para conocer a un Dios que con amor eterno nos ha amado y que nos conocía desde mucho antes. Allí
por esta situación tan crítica, por ese presente tan fuerte, allí conocimos al Señor. Y hoy es oportunidad también para decirle, Señor, aquí estoy yo, otra vez en dificultad. Quizás otra vez me alejé, pero aquí estoy yo porque tus palabras están justo en mi vida, justo en mis ojos. Hoy las estoy estudiando, hoy las estoy escuchando y aquí está, Señor, mi decisión y mi voluntad. Eso quiero invitarle, sea creyente, no sea creyente, Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor y cual sea lo que estemos viviendo hoy, Él promete restaurarnos. Que tenemos que pagar, que tenemos que vivir la consecuencia y llevar las consecuencias de nuestros actos, sí, eso es algo que no tiene reversa, eso es algo que no cambia, pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, enseñándonos y ayudándonos a corregir nuestros pasos, todo ese presente será un poco más llevadero. Entonces, ánimo a todos, que Dios es un Dios de misericordia. Versículo 10. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Qué bueno es Dios. Sigue dando promesa, y estos versículos hay que apropiarlos, hay que tomarlos. Volvemos a decirlo, son las promesas que yo encuentro en el Señor y yo las tomo, yo las recibo porque me dicen que el Señor restaura, que Él alimenta mi esperanza. A muchas personas hoy en día, las noticias, la realidad, la situación económica, el diagnóstico médico, la esperanza quizás se la ha matado, quizás ya no hay esperanza. Pero cuando yo vengo a la palabra, la esperanza mía nace, se aviva, crece. Y el presente, en el versículo 10 dice que el pueblo seguía viendo su presente y decía que en este lugar donde ya todo está desierto, ya no se ven hombres, no se ven animales, no se ve absolutamente nada, era tal la situación de ellos que solo veían destrucción, desolación, asolado, todo lo que en un principio era su país, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de campos fértiles, de ganados numerosos, ya no existía, o sea, ya no había rastro de ello. Pero Dios viene diciendo, mira, yo voy a restaurar todo eso. Y aunque hoy los que quedaron allí, los que están viendo esta situación, lo que están presenciando y siendo testigos de lo que está pasando, yo voy a restituir. Aquellos que dicen que ya no hay nada, yo cambiaré, yo traeré. Que si hoy en este lugar no hay pastos, no hay ganados, allí yo traeré y restituiré como al principio. Los haré volver de la cautividad. ¿Para qué? ¿O cuál era el propósito del Señor? Para que el mismo pueblo alabara a Dios. Para que en el pueblo en ese entonces, cuando sucediera todo esto, se levantaran voz de júbilo, voz de cántico, voz de alegría, que volviera a ser como antes. Y las ofrendas se levantaran con un propósito específico: glorificar el nombre del Señor. Decirle a Dios gracias porque buenas son tus misericordias, y que las demás naciones reconocieran la obra de Dios y temieran al Señor. De esta manera vemos a un Dios que obra con propósitos eternos, que el tiempo de la restauración para el pueblo no era en días, sino tomaba unos años, tomaba un tiempo considerable.
Pero eso no quiere decir que aunque tardara algunos años, no pasaría. Porque la Biblia nos enseña que Dios cumple sus promesas, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que Él hay promesas que retarda, pero es buscando un arrepentimiento, es buscando que el pueblo vuelva, dando oportunidad. Pero estas promesas vendrían porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios promete algo, Él es fiel. Y porque Él es fiel, se cumple. Que tarde 1, 2, 10, 15, 20 años, lo que tarde, pero Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que debe hoy avivar nuestra esperanza. Si Dios le prometió algo a su vida, si Dios en algún momento de su vida le prometió, le dio una palabra que marcó su corazón, y hoy esa palabra es como esa luz que no la deja apagar su vida, es como esa luz que lo mantiene ahí, en su momento se cumplirá. Yo le quiero decir, no perezca, no se desvanezca. Pídale al Espíritu Santo que avive esa esperanza, porque su palabra lo registra y las promesas que se registran en la palabra se cumplieron. Mire, cuando nosotros vamos a la historia, la ciencia, por medio de los hallazgos y muchas otras investigaciones que hacen, empiezan a darle razón, empiezan a decir que descubrieron cosas que la Biblia ya lo registraba. La historia también data de muchas cosas que la Biblia lo registraba. Entonces, todo esto lo digo para alimentarle. Decía, mira, lo que Dios le dijo a Jeremías lo cumplió. Tardó algunos años, pero lo cumplió. Ahora, si Dios le prometió algo a usted, si Dios le prometió que en medio de esta prueba lo iba a bendecir, lo iba a fortalecer, lo iba a restaurar en algún momento, lo va a cumplir. Solo necesitamos esperar. Y mientras esperamos, pedir fortaleza del Señor. Y mientras llega ese tiempo, perseverar en su palabra, perseverar en sus caminos. No que ser tan emocionalistas que hoy sí, que hoy no, que hoy quiero, que hoy no quiero. No, esto demanda de nosotros perseverancia, seguir en el camino. Que se cumpla hoy, que se cumpla mañana, que se cumpla en un año, eso es una competencia del Señor. Lo que a nosotros nos compete es perseverar en su camino, perseverar en la fidelidad, perseverar en la palabra. Entonces, querido oyente, por favor recuerde todo esto, que las promesas de Dios se cumplen a su debido momento. ¿Por qué? Porque Él obra con propósitos eternos. ¿Qué demandaba en el pueblo? Que cuando los trajera del exilio, ellos hubieran aprendido la lección, que ellos en Babilonia hubieran conocido al Dios que les permitió ir allá, para así restaurarles, para bendecirlos, para ensancharlos, para después volverlo a su tierra, y que al volver nuevamente a su casa, la alegría más grande de decir, Señor, gracias porque grandes son tus misericordias. Y esas misericordias que Dios le prometía al pueblo de restauración, cada uno de nosotros las podemos disfrutar cada mañana. Lo dicen la misma palabra. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Que nosotros no le dediquemos tiempo, que nosotros no le reconozcamos, eso ya es responsabilidad propia, eso ya es otro tema, ya es otro rollo. Pero ¿que son ciertas? Sí. ¿Es una verdad infalible? Sí. ¿Por qué? Porque Dios renueva todos los días. Dios nos da el día, Dios nos da la capacidad de respirar, Dios nos da la capacidad de levantarnos. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que yo no haga día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, sacerdotes y ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David a mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado a ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiere ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová, si no permanece en mi pacto con el día y la noche, yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. También desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y alabado sea el Señor por estas palabras.
Dios recuerda en estos versículos, le dice, mira, eso que prometía Abraham, a Isaac y Jacob de que los iba a multiplicar como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar, tiene vigencia, tiene continuidad. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, aunque pasemos por circunstancias muy adversas, caóticas, deplorables, que usted diga, yo no he visto a nadie pasar por lo que estoy pasando, aún en medio de todo eso, Dios viene hoy a decirnos, mira, la promesa tiene continuidad. El pueblo de Judá estaba en un momento muy fuerte, muy difícil, momento crucial, porque ellos lo habían decidido así. Pero Dios les dice, mira, por darle continuidad al pacto, en el trono de David no faltará quien gobierne. Dios continúa la promesa y el pacto para el gobierno, para los sacerdotes, para los levitas, tanto para el gobierno, las leyes, para todo lo relacionado a la dirección de un país, como también a la parte espiritual. Y esa, digámoslo, era la continuidad que Dios le estaba diciendo al pueblo. Esto seguiría. Esto tendría no solamente que los conquistaron, vale, pero esto va a seguir porque esos eran los propósitos y que siguen siendo los propósitos del Señor: restaurar, volver, reedificar. Quiero que en estos momentos, más que mirar el contexto, más que mirar esos tiempos, miremos por un momento nuestra vida. Porque Dios le dice, yo voy a darle continuidad. Yo voy a restablecer tantas cosas del pueblo que sea como al principio. Restablecer el gobierno, los sacerdotes, toda la parte espiritual, yo los perdonaré. Pero algo que no va a cambiar es que estas promesas serán vigentes siempre y cuando no se aparten de los caminos de Dios. La consecuencia, la letra pequeña de este contrato, esta promesa, debe hacerse muy clara, debe verse con lupa, debe decirse en voz en cuello, en voz en alto, que lo que nos compete a nosotros es no apartarnos de Dios, es seguir perseverantes, que no somos los mejores, sí, que cometemos errores, claro, que fallamos muchas veces, sí, pero que lo intentamos, también hay que decirlo, que le pedimos perdón al Señor, perdónanos Señor, pero ayúdame a seguir caminando, ayúdame a seguir perseverando, y este es el camino de seguir a Cristo, un camino de perseverancia. El llamado para todos nosotros es, si no estamos perseverando en el Señor, mira, escucha, atiende esta voz, a perseverar en Dios, que Él nos perdona, que Él nos limpia, pero a perseverar en el Señor, que Él nos da la capacidad y nos mostrará el camino que debemos andar, la salida a nuestras situaciones, a nuestros problemas que no le vemos salida. Dios habla hoy y nos da promesa de restauración, pero también se dice, es necesario que cuando empecemos a recibir esa restauración de Dios, no nos apartemos del camino. Que volvimos al Señor por un momento difícil, está bien, Dios lo permitió así, pero que esto no quede solamente como el que apaga mi incendio, como el que me soluciona el problema, como el que me resuelve mi caso y ya. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte y decir, Señor, yo quiero continuar este proceso. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a trabajar el carácter, la madurez del cristiano, del creyente, de la persona. Familia, yo quiero en estos momentos invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. La palabra es clara, Dios habla en nuestra vida, pero de nosotros demanda algo: perseverar, volver al Señor, no apartarnos de los caminos. ¿Que hemos fallado? Sí, todos fallamos de muchas maneras. Tanto el creyente como el líder, como el que no es creyente, todos fallamos. Pero el llamado y la promesa es para todo el que hoy la quiera tomar. Y por favor, donde usted se encuentre, cierre ahí sus ojos y con mucha devoción acerquémonos a Dios y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida y aquí está tu palabra. Hoy por medio de tu palabra, al escucharla y al meditarla, yo encuentro, Señor, una promesa de restauración y de esperanza para mi vida, para lo que hoy estoy pasando. Yo te pido, Señor, que me perdones, porque mis actos, Señor, han sido deliberados, mis actos, Señor, han ido tan lejos de lo que tú quieres, han sido injustos, he sido pecador, pero hoy vengo a ti, Señor, para que me transformes, para que me ayudes a cambiar. Pongo de mi parte, abro mi corazón y yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú estés en mi vida, yo quiero que tu voluntad y tu gobierno se establezcan en mí.
rindo a ti mi voluntad, pero yo quiero un proyecto, Señor, de restauración. Tú eres un arquitecto espiritual por excelencia. Tú eres un diseñador, un restaurador espiritual por excelencia, porque tú eres mi creador, tú eres mi formador. Y hoy te rindo mi vida y mi corazón para que así lo hagas en mí. Yo, Señor, quiero orarte, no solo por el creyente, no solo por la persona que hace esta oración, sino también por mi vida, por todos nosotros como iglesia, como cristianos, Señor, para que en todo tiempo nosotros vengamos a tu palabra con la claridad de que yo necesito que tú hagas un milagro espiritual antes que un milagro material. Quiero pedirte, Señor, que en la medida en que buscamos de tu presencia, que nos acercamos a tu palabra, Señor, transformación espiritual llegue a nosotros. Y el milagro espiritual cada día lo podamos vivir, lo podamos disfrutar. De tal manera, Señor, que en la medida en que vamos cambiando, en la medida en que nos acercamos a ti, vamos dando frutos de arrepentimiento, tu nombre sea glorificado por las personas que están a nuestro alrededor, por mi esposa, por mis hijos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, por mis jefes. Todos ellos vean el obrar tuyo en mí y no solamente digan, este tiene algo diferente, sino te den gloria y honra a tu nombre, porque yo, Señor, busco tu presencia, yo, Señor, guardo tu palabra y persevero en tus caminos. Te doy muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por sacar este tiempo en esta hora del día. Quiero desearle que Dios le bendiga, quiero desearle que toda su vida se solucione en la medida en como Dios le va mostrando y para adelante, porque esto es el camino de Dios, un camino de perseverancia. Muchas gracias y bendiciones a todos.